Varón valiente y esforzado, y le temblaban las piernas. Pero yo sé que el Padre es el que renova nuestras fuerzas. Y muchas veces eso es lo que Él quiere que nosotros aprendamos de Él. Que Él es el único, el especialista en imposible, dice la palabra. Porque muchas veces, cuando todo va bien, estamos bien contentos con Dios. Y nos da ganas de venir a la iglesia, y nos da ganas de cantar, y nos da ganas de servir. Pero cuando Dios empieza a cambiarnos nuestras malas mañas, nuestras malas actitudes, empezamos a sentirnos incómodos. Pero yo he aprendido algo y voy a seguir aprendiendo, que uno debe de glorificar el nombre del Señor en todo momento. Porque los procesos solo son una escuela para nuestra vida, para nuestro propio bienestar, porque cuando somos sometidos a algo, el que sale beneficiado no es Dios, sino que somos nosotros. Porque hay muchas cosas que no somos capaces en nuestra capacidad humana de hacerlas ver como un cambio. Entonces es donde Dios viene y dice, bueno, como no podés solo, como no podés sola, entonces yo te voy a ayudar. Y es ahí donde la gloria de Dios se manifiesta. Raquel quiere compartirle un salmo. Amén. Gloria a Dios. En pan me cortaré. Así mismo dormiré. Porque solo Tú me haces vivir confiar. confiado. Salmo 4:8. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siempre que ella escucha el salmo dice, oye mami, se están diciendo mi salmo. Entonces, La nueva generación. cuando al principio, cuando vinimos, que nos sentamos ahí, me queda viendo y me dice, mami, me dice, ¿por qué ya no te hincas ahora cuando venís a la iglesia? Entonces no supe qué responderle, entonces le digo yo, hinquémonos pues, entonces no sabía qué decirle, porque es verdad. Entonces los niños, Dios está levantando una generación diferente. Amén. Porque a veces hay como preocupación, más que todo para nosotras de mamá. Bueno, no puedo decir que para los papás no, ¿verdad? Pero creo que más uno como mamá se preocupa en ver cómo la tecnología está influyendo en nuestros hijos. Pero yo he creído lo que dice su palabra, que instruyamos al niño en el camino de Dios y que aun cuando sean viejos no se van a apartar de Dios. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión. Tenemos que hacerlo y aprender pues a confiar en Dios, porque no somos nosotros que vamos a cambiarlos a ellos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y dejar que Dios haga la parte de ellos. Amén. Porque a veces cobramos mucha ansiedad y mucha preocupación y eso queda solo en nuestra mente porque no podemos hacer absolutamente nada. Nada ganamos con preocuparnos, nada ganamos con estar sobrepensando las cosas. Eso solo causa que nuestra mente se canse, que nuestro cuerpo físico se agote y al final, si el Señor no quiere, no pasa nada. Puedo desvelarme yo todas las noches que sea posible y si el Señor me dijo no, por ahí no es por ahí. Aunque yo quiera cambiar las cosas, no voy a poder. El día de hoy meditaba mucho en una palabra y es en lo que estaba cantando Ana al principio, que su palabra dice que no se puede echar
vino nuevo en odres viejos. El odre, como nos ha explicado el pastor, es un recipiente de cuero. Si ese instrumento, por decirlo así, está viejo y ponen vino nuevo en él, el odre se rompe y el vino se derrama y se pierde. Dice que no pueden ir juntamente lo nuevo con lo viejo. Si quieren, leámoslo textualmente en el libro de Mateo 9, 16 y 17. Bueno, acá lo tengo en Lucas, pero usted puede buscarlo ahí en internet. Lucas 5:36 dice, para no distraerlo, escúchenlo. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Su palabra dice que en Cristo somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron y cuando venimos al Señor todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, no podemos esperar que el Señor nos use como muchas veces nosotros queremos ser usados si decimos que somos cristianos y estamos con mañas viejas. Si decimos que servimos al Señor y que nuestro anhelo es agradarle a Él, si estamos acá en la iglesia solamente apantallando una religión y en nuestro corazón no hay ninguna intención de cambiar. No puede el Señor derramar sobre nosotros una unción fresca si nuestro corazón está todavía con las prácticas viejas. Dice que no armoniza lo nuevo con lo viejo. Entonces, si usted muchas veces se queja y dice, no, que es que ya en la iglesia ya no es lo mismo, ya no es lo mismo de antes, ya no se siente esto, ya no se siente lo otro. Pero si el Señor no ha derramado algo nuevo sobre usted, que solo se pone a criticar y hablar, es porque usted también necesita cambiar. Ese odre viejo necesita que el maestro lo haga nuevamente para echar vino nuevo. Hay dones, tenemos dones, pero han sido apagados por nuestra actitud. ¿Sabe qué enfatizaba yo en esta parábola? Que tenemos que enfocarnos y comprometernos. Porque una persona enfocada no va a estar pendiente de lo que la otra hace o no hace. Si yo estoy enfocado, voy a estar enfocado en que yo cada día como persona crezca en servir al Señor. Pero si yo estoy desenfocado, entonces lo que invade a mí es un espíritu de crítica. Y empiezo porque no estoy enfocado en lo que Dios quiere hacer conmigo y a través de mí para con los demás. Sino que yo me desenfoco y estoy pendiente que al fulano Dios le dio tal don y no lo usa, que al fulano Dios lo usaba en eso, en otro y no lo usa. Pero ¿qué hay de lo que Dios me dio a mí? ¿Qué hay cuando el Señor me pida cuentas de aquello que Él me dio y yo no lo estoy usando? Es por eso que el Señor quiere que nos enfoquemos y que perseveremos, para que este odre viejo sea nuevo
y el Espíritu Santo derrame un vino nuevo sobre él. Para que yo pueda restaurar a otros, yo tengo que primero dejarme ser restaurado por el Señor. Porque sí somos especialistas en reconocer las malas mañas de los demás. Si usted se fija, es rara y contada aquella persona que resalta las virtudes en alguien más. Casi siempre con lo que comenzamos es por lo malo. Entonces nos desenfocamos y no dejamos que el Señor haga en nosotros lo que tiene que hacer. Sabe que justo cuando íbamos de camino, me acuerdo yo, que íbamos para hacer el último ultrasonido de mi embarazo, íbamos escuchando una prédica con mi esposo del pastor Ronnie Oliveira, que decía, para que el vino sea de buen sabor, es como dice mucha gente, que entre más viejo, más sabor tiene. Pero para que el vino llegue a la función de vino, primero se somete a un proceso. Ese proceso, creo que ya todos lo conocemos, es el de ser machacadas las uvas. Pero decía, hay un vino que aunque esté viejo, no sabe bien. ¿Por qué razón? Porque durante el proceso ese vino se amarga. Entonces dice, no dejes que el proceso te amargue para que tu vino no sepa amargo. Porque si usted se fija, hay personas con las que usted habla que han sido procesadas de un montón de maneras, pero si usted habla con ellas, siguen quejándose, siguen diciendo, yo no sé por qué el Señor me metió a eso, yo no sé, antes de venir a Cristo no me pasaban cosas tan feas, no me pasaba esto. Entonces hablan con una amargura, porque durante el proceso no han aprendido que lo que Dios quiere es transformar. Entonces el vino, en lugar de saber bien, sabe amargo y contamina. Pero yo quiero que nosotros, que su palabra dice que por causa de Él somos muertos todo el tiempo, esto quiere decir que vamos a ser procesados todo el tiempo. Y que seamos ese instrumento nuevo, ese odre nuevo, para que sea derramado vino nuevo sobre nosotros. Para que no sea ese cristiano, para no ser esa cristiana de que digo que sirvo a Cristo, de que vengo al Señor, vengo a la iglesia, pero detrás de mí o fuera de la iglesia, las intenciones de mi corazón son otras. Me gusta mucho cuando Daniel le dijo al rey de los eunucos que él quería que le dieran una comida diferente, porque él y sus amigos no querían contaminarse con la comida del rey. Y eso dice que Daniel lo propuso en su corazón. Entonces, el Señor se glorificó en la petición de Daniel, porque él dio la intención de su corazón. Entonces, si en mi corazón lo que hay es amargura y no hay gratitud, voy a seguir estancado. De mí depende, no es del Señor, porque muchas veces queremos dejárselo todo a Dios, y todo Dios, y que tú sabrás cómo hacer, y que esto y lo otro, pero ¿dónde está la parte que me corresponde a mí hacerlo? Yo he aprendido muchas cosas y sigo aprendiendo. Al inicio del 2025, yo pensaba que no iba a llegar un día más sobre mi vida. Yo decía, pucha, tanta cosa. Y en el proceso, en medio de todo, quise desenfocarme. Por eso le digo que no se desenfoque.
quise desenfocarme y quise molestarme muchas veces de lo que pasé, porque fue un año difícil, pero puedo decir que por la gracia de Dios ya pasó. ¿Cómo pasó? No lo sé. ¿Cómo lo superamos? Tampoco lo sé. Yo solo sé que iba viviendo el día a día y cada día era una nueva victoria y que cada día yo aprendía a depender más de Dios, que muchas veces de mi corazón no querían salir palabras de agradecimiento, pero sí salían lágrimas que el Señor sabía que algo yo necesitaba. Y yo le decía, bueno, al final el que sabe lo que necesito eres tú. Yo me rindo y que pase lo que tenga que pasar. Yo no puedo estarte diciendo que hagas esto, que hagas lo otro, si al final yo no conozco mi futuro. Yo no sé qué es lo que tienes pensado y muchas veces pensé cosas que no eran agradables para el Señor. No le voy a decir que me hice la súper espiritual durante todo ese tiempo. No, en mi humanidad muchas veces decía morirme. Y yo le decía, yo no creo aguantar con tanto. Yo no creo resistir con tanto, porque parecía que cada día era algo nuevo, pero no para bien, sino para mal. Parecía que cada día venía una prueba más difícil y hubo una persona, recuerdo, que me decía, pero ¿qué le has hecho a la vida para que te esté tratando tan feo? Y yo solo escuché eso y yo mejor no respondí, porque ya sabe lo que yo quería decir. Entonces el Señor me enseñó muchas veces a callar, cuando quería gritar, cuando quería insultar, cuando quería explotar. Él me enseñó a mantener mi boca cerrada. Y como le digo, muchas veces pasamos procesos para ser enseñados nosotros mismos. Porque si usted me pregunta, que mucha gente lo hacía, pero ¿y tu papá por qué se murió? Yo no sé. Porque estaba vivo. Sí. ¿Y por qué? Decía, y es que lo descuidaste, ¿por qué no te fuiste a vivir allá con él? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y venían muchos cuestionamientos, venían muchos juzgamientos, y hubo muchas personas que decían, pero ¿y qué pasó si usted es doctora y por qué se le murió el paciente? Ay, por Dios. Y mi corazón muchas veces solo se hacía así, y yo decía, bueno, no voy a contestar, voy a dejar que el Señor sea trabajando con mi orgullo, porque muchas veces queremos explicarle a la gente lo que nos está pasando, y el Señor me decía, no hables con todo el mundo, que no todo el mundo entiende. Al final del proceso, el que se va a glorificar soy yo. La gente entiende lo que quiere entender y juzga lo que quiere juzgar. Y muchas veces la gente viene y se acerca a usted para preguntarle, no porque le interese lo que a usted le está pasando, sino para salir a chismear y para decir, al fulano de seguro está en pecado, por eso Dios lo tiene así, lo tiene castigado. El fulano de seguro se portó mal y por eso Dios lo tiene así. Déjeme decirle que cuando Dios se quiere glorificar, es cuando más impotentes, es cuando más inútiles nos vamos a sentir. Amén. Porque si usted me pregunta a mí cuánto yo quise hacer por mi papá, cuánto yo anhelé hacer por él, y él solo me decía que no, entonces yo me sentía la persona más inútil que usted se pueda imaginar. Y yo le decía, papi, vamos aquí, papi, vamos allá, le hacía citas, le programaba citas, y él me decía que no. Y yo era un interés en llevarlo y que lo examinara y que le hicieran un montón de cosas, y él nunca estuvo dispuesto. Y yo digo, yo decía, pero
¿por qué no se deja ayudar? ¿Será que no confía en mí? ¿Será que cree que yo más bien le voy a hacer algo? Y muchas dudas me atormentaron. Muchas dudas invadían mi corazón, invadían mi mente. Y cuando iba allá y lo acompañaba a él y me quedaba a dormir, solo estaba esperando para ver si lo escuchaba respirar. Me acercaba así un poco a la puerta y a donde miraba que estaba él roncando, entonces ya me regresaba para el cuarto. Pero de la nada, yo recuerdo que el Día del Padre, que fue el último que yo, gracias a Dios, pude pasar con él, porque yo no tenía nada más que ofrecerle a mi papá que una parte de mi tiempo, porque no es fácil ser mamá, trabajar y todo, un montón de cosas que Dios conoce. Entonces mi corazón se disponía de tiempo para servirlo a Él. Y ese Día del Padre, yo recuerdo que no encontraba cómo irme, porque usted sabe, las ocupaciones de los demás tampoco podemos disponer de ellas. Entonces yo recuerdo que le pedí a Cristian que me fuera a dejar, pero no sé, algo dentro de mi corazón sentía como que fuera como lo último, pero yo no expresaba nada. Yo decía, bueno, yo voy a ir, lo llevo a su arreglo y todo estará bien. Eso fue el 18, nos fuimos para allá y fue un viaje, no fue un viaje fácil. Cuando llegamos a la gasolinera se poncha el carro, después empezó una tormenta terrible, como para que yo renegara y dijera, pucha, ¿por qué me vine? Pero de mi boca no salió, gracias a Dios, ninguna queja ni nada. Yo solo le decía, Padre, que estos muchachos regresen con bien, porque estaban en la disponibilidad de acompañarme, que en el camino les fuera a pasar algo, pero gracias a Dios que no. Entonces, después de eso, yo recuerdo que me metí al cuarto y yo sentía como una tristeza enorme, invadía mi cuerpo, pero no lo quería aceptar ni decía nada. Yo decía, bueno, yo aquí voy a estar. Y yo le pregunté a él si quería que me estuviera un tiempo más con él, y me dijo, no, hija, no se preocupe, me dice, usted tiene su familia, usted tiene su trabajo y tiene que atenderlo. Entonces, pero yo ya había dispuesto que a partir del mes de abril me iba a ir a cuidarlo de tiempo completo, sin saber que 2 días antes de abril él iba a partir. Entonces, ese día que vinieron los hermanos de Estados Unidos, íbamos con mi esposo a traerlos al aeropuerto y le dije yo a él, llevamos tarde, teníamos que estar a las 11:30 en el aeropuerto y eran como las 11:10 cuando íbamos entrando a Progreso y había un tráfico terrible. Y le digo a mi esposo, le digo, yo voy a pasar por donde mi papá, le digo, que sea un ratito solo a saludarlo. Entonces me dijo, sí, está bien, y fuimos. Solo recuerdo que hablé por la verja y le digo yo, papi, le digo, aquí estoy. Y él, como siempre, salía con su sonrisa fingida la mayor parte del tiempo, pero ahí estaba su sonrisa. Entonces salió y le digo, papi, le digo, yo solo vengo a darle un abrazo y a saludarlo. Y eso fue todo. Yo creo que fue una visita bien corta, íbamos puntual a lo que íbamos, y él iba para San Pedro ese día, y le digo yo, ¿para dónde va? Le digo, que voy a ir a San Pedro, dice. ¿Y por qué va a ir? Le digo, si andaba débil, andaba agotado, andaba cansado. Me dice, voy a ir a hacer un mandadito. Y eso fue todo. Pues ahí quedó, eso fue un jueves. Normal, todo lo de la iglesia acá y todo. El sábado me llama la muchacha que le hacía la comida y me dice, Katie me dice, yo casi no veo bien al profe, me dice. ¿Por qué? Le digo, mire que me pidió espagueti de almuerzo y si en la mañana le traje panqueques, pero lo que no me gustó es que cuando vine, le escuché la voz bien bajita, dice. Y él, cuando le escuché así a duras penas,
yo rompí un poquito de la tela metálica y tuve que entrar, me dice, porque él no se pudo levantar de la cama. ¿Cómo así? Le digo, no se levantó. No, me dice, solo comió y ahí se quedó, me dice. Cuando ya me dijo aquello, dije yo, no está bien esto. Pero no le decía nada a mi esposo, yo me quedé así tranquila. Como a las 2 de la tarde, la volví a llamar. Le digo, Johanna, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Le digo, mire que y me dice, el profe ya no habla, me dice. Ya desde que lo haya acostado ya no habla. Me dice. Entonces ahí ya comencé yo a llorar y ya me sentía tan impotente. Y César estaba tostando café y le digo yo, tenemos que irnos para Progreso. Entonces yo doy gracias a Dios por la vida de él, porque siempre en lo que pudo sirvió a mi papá mejor que un hijo. Y mi papá, no digo que por eso era que lo quería, ¿verdad? Pero sí se lo ganó. Y los que conocieron a mi papá saben que mi papá no era muy fácil. No era que se iba a poner a conversar con cualquier persona o que iba a abrirle las puertas de su casa a cualquier persona, no. Y él pues se lo ganó, la misma gracia de Dios, y él siempre que podía se ponían a platicar. Entonces él prácticamente nunca me cuestionó. Siempre que yo le decía tenemos que ir donde papi, él sacaba permiso de su trabajo y nos íbamos. Y esas son cosas que gracias al Señor, ¿verdad? Quedan como una siembra en nuestra vida y al final el que retribuye es Dios. Pues entonces nos fuimos esa tarde para Progreso y llegamos allá de noche. Cuando yo llegué, entré a la sala y en el cuarto estaba la muchacha que cuidaba a mi papá y la mamá. Estaban sentadas, una en cada silla, y mi papá estaba acostado y estaba agonizando. Y cuando yo entré, solo le dije, papi, le digo, aquí estoy. El único gesto que hizo mi papá fue parpadear. Una vez que él parpadeó, yo me acerqué, lo abracé y puse mi oído en su corazón y yo pude sentir como el último latido de su corazón expiró. Ya de ahí cuando ya lo volteé a ver, ya mi papá ya no respiraba. Y yo le decía, me dice la muchacha, solo la estaba esperando y ya él ya estuvo. Entonces en eso entró César, que no me olvida la cara, destrozado completamente. Él, no sé cómo Dios le dio la valentía, la fuerza para llamar y dar la noticia de mi papá. Y empezaban el cuestionamiento mío. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, si yo hubiera hecho aquí, mi papá estuviera bien. Pero ¿sabe qué es? No es que le digo que me alegro de que haya partido, claro que no. Pero sí mi corazón descansa y tiene paz, porque un 1 de enero del 2023 yo logré tomarle la promesa. Recuerdo que no sabía cómo hacerlo, de hecho nunca lo he hecho, solo lo hice con él. Y me había ido en diciembre para allá y recibí un mensaje de tía Ana a buena mañana y me dijo, hija, me dice, no olvide de tomarle la promesa a su papá. Y le digo yo, tía, pero yo no puedo, yo no sé cómo hacerlo, le digo, nunca lo he hecho. Y me dice, no se preocupe, el Espíritu Santo va a poner palabras en su boca. Entonces lo hice con mucho miedo, que no sabía. Y si me preguntan qué oré en ese momento, no recuerdo. Solo recuerdo que le dije, papi, le digo yo, ya me voy, porque tenemos compromiso en la iglesia, pero antes de irme yo quiero que usted repita una oración conmigo. Y él, como un niño bien obediente y dispuesto, me dijo sí. Entonces nos agarramos de las manos y me puse a orar yo y él iba repitiendo. Como le digo, ¿qué repitió? Yo no recuerdo, pero yo sí puedo tener paz en mi corazón y decir que él en el último momento se fue con el Señor. Gloria a Dios.
que al final eso es lo que debe de garantizarnos a nosotros una paz. Porque toda una vida de lucha, toda una vida de sufrimiento prácticamente, yo digo que eso no es vida para la gente, pero como dice mucha gente, ¿y a dónde está Dios con esa gente así? Dios está siempre. Lo que pasa que muchas veces nosotros no queremos que Él se acerque a nosotros. Entonces por eso llevamos una vida de sufrimiento, una vida que quizá muchas veces pensamos que no es la que merecemos. Pero si no le permitimos a Dios transformarnos, Él no puede hacer nada, porque Él nos da un libre albedrío. Y entonces, bueno, esto fue 2025, un inicio. De ahí, cuando ya el sepelio de mi papá y todo, yo retorné que iba a trabajar. Entonces dije yo, bueno, voy a esperar a ver, porque en ese momento, si usted me pregunta, cuando yo salí embarazada, yo no supe. En mis cuentas, el periodo se me había retrasado porque yo estaba estresada por lo de mi papá, según yo, ¿verdad? Yo estoy planificando, estoy tranquila y todo. Pero ya cuando esperé el periodo, ya el segundo mes, en mayo, no, digo, entonces ya no es estrés, ya es otra cosa. Y era otro cuestionamiento para mí, otro señalamiento, otra crítica, otro, qué barbaridad, salir embarazada otra vez y tener al niño chiquito y que esto, que lo otro, y empezaron muchos cuestionamientos que yo digo, y que me tocó hacer muchas veces, callarme. Cuando yo quería explicarle a todo el mundo, no, es que mire, yo estaba embarazada, yo estaba planificando, yo estaba haciendo esto, y cuando el Señor me decía, tienes que callar. Yo no podía decir a todo el mundo, no, que yo no planeaba tener otro bebé ahorita, yo no eran mis intenciones. Tuve que callarme muchas veces, entonces, bueno, así fue. Me hago la prueba y todo, y no le voy a decir que me alegré en el momento, cosa que después pedí perdón al Señor porque fue un estrés más, me sentía muy cargada, me puse a pensar yo misma, a cuestionarme y decía yo, está pequeñito, está súper pequeño, y yo con otro embarazo, y bueno, hasta ahí todo iba bien. Pero lo triste fue cuando yo me di cuenta que era un embarazo gemelar, dije yo, hoy sí la cosa se terminó de poner más fea, porque si solo era un embarazo y ahora gemelar, a ver qué voy a hacer yo. Pero bueno, dejé, como le digo, que las cosas fueran marchando, y cuando quería gritar, cuando quería decir muchas cosas, el Señor me reprendía y me decía, solo tienes que callar. Pues bueno, pasó y ya una vez recibiendo la noticia, nos habíamos sentido bien contentos, y yo decía, pucha, voy a ser mamá de gemelos. Bueno, si toca, digo yo. Yo no me sentía capacitada, se lo digo honestamente. Decía yo, pucha, ¿qué va a decir la gente? Van a decir que son trillizos porque el niño está muy pequeño, y cuestionaba muchísimas cosas. Y quería tener paz en mí, pero había ratos que no tenía paz. Mi mente volaba. Bueno, si para serles sincera, desde ese tiempo no es que yo dormía tranquila, sino que a medianoche a veces me despertaba, la cabeza parecía que era como disparo de una cosa, disparo de otra. Se venía lo de mi papá, se venía lo del embarazo, y yo me ponía a pensar, ¿y cómo voy a hacer cuando ya los tenga? Y un montón de cosas. Entre la ilusión y el amor gobernaba algo que no me dejaba tener tranquilidad. Entonces yo decía, Señor, tú eres el que me conoce. Y yo hablaba mucho con Dios, cosas que había perdido realmente, y entonces me tocó volver a tener esa intimidad con Él. No de manera que yo la busqué, claro que no, pero me tocó.
Pues todo iba bien en el embarazo, ya cuando ya se dio cuenta mi hermana de Estados Unidos, ella se aloca a comprar cosas y había hecho un pedido de un montón de cosas en línea. Estaba súper emocionada. Cuando ya tenía yo 19 semanas de embarazo, que son como 5 meses y medio, un domingo que veníamos de Valle Bonito, me revisó la ginecóloga y alegres todos, mi esposo, mi suegra, todos entramos a ver el ultrasonido y estábamos bien felices porque los 2 bebecitos estaban súper bien, su corazoncito al 100, todo al 100, y todos salimos felices y contentos del consultorio. Y ya empezó él a buscar los nombres, buscó el nombre de uno, yo busqué el nombre de otro, y ya estábamos celebrando anticipado. Eso fue un domingo. De ahí, un jueves de esa misma semana, yo tenía otra cita en La Libertad, entonces fui a la cita control. Recuerdo que Cristian me llevó cuando andaba con Raquel, me acosté en la camilla y yo contenta, esperando que me dijeran que mis bebés estaban bien y todo, cuando de repente durante el ultrasonido hubo un silencio, pero un silencio de esos que dan miedo. Entonces yo quedé viendo al doctor Darío y le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿cuándo te hiciste el ultrasonido? El domingo. Y el domingo, ¿qué te dijeron? Ya cuando empezaban las muchas preguntas, ya mi corazón empezaba a palpitar fuerte. Le digo yo, ¿qué pasó? Le digo. Y no hallaba él como decirme, tenía un nudo. Y le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿están bien los niños? Le digo. Me dice, uno no tiene el latido que... ¿Cómo? Le digo yo, volverlo a ponérmelo acá del otro lado. Le digo yo, un poquito activa, como que no quería, y me puso de uno, me puso de otro, y no. Entonces yo sentí en ese momento, en aquella camilla, como que me quería hundir, y yo quería gritar. Usted no se imagina el show que yo quería hacer en aquella clínica, y el Espíritu Santo volvió y me decía, solo tienes que callar. Bueno, con hacerle corto, que ni Cristian tuve valor de decirle. Yo sentía que me venía reventando por dentro, y en ese momento lo único que le escribí a mi esposo, creo que fue que se estuviera listo, como que íbamos a salir para Cihuatepec, que no recuerdo muy bien qué fue lo que le dijo, y él me preguntó, ¿están bien los niños? No tuve valor de responder, solo le dije, ya voy a llegar a la casa. Pues cuando llegué, yo con solo verle la cara a él ya sospechaba que algo malo estaba pasando. Pero yo solo le dije, vamos a repetir el ultrasonido con el especialista para confirmar que todo está bien. Pero dentro de mí, yo ya sabía que yo había perdido uno de mis hijos. Y en ese momento, después de que yo quería gritar y hacer todo, fui sintiendo una paz que solo el Señor la puede dar. Gloria a Dios. Yo quería gritar y llorar y todo. Ya cuando llegamos a Cihuatepec, antes de irme al baño, mi esposo recuerdo que oró por mi vientre y me puso la mano. Al inicio del ultrasonido estábamos otra vez todos felices y contentos, todo iba bien, el niño, el gemelo 1, el doctor hasta dijo, mírelo, le dice, tiene tierras de futbolista, le dice, tiene esto, y empezó a darnos un montón de atributos y todo, bien alegre y todo. Lo triste fue cuando ya iba a ser el estudio del gemelo, que ya no tenía. Solo puso el aparatito por mi parte acá inferior, y yo creo que él, sin necesidad que le dijera nada, con solo ver la imagen, él ya sabía que no tenía latido. Y entonces un silencio invadió aquella sala de ultrasonido, y él, bueno, yo no tuve valor de verle a la cara, no quería ver su reacción y todo. Y el doctor solo me preguntó por qué la habían referido. Le digo, porque uno de mis bebés ya no tenía latido cardíaco. Entonces me preguntó y me dice, lamentablemente sí.
Ha perdido uno de sus bebés y solo queda uno. Y la pregunta del millón de todos. ¿Y entonces qué va a pasar con el otro? Y la gente después de eso decía que te vas a morir, porque cómo vas a andar un bebé muerto en la panza, que cómo tienes que hacerte el legrado, tienes que sacártelo, porque si no ese niño te va a matar, y que un montón de, bueno, desde el 28 de agosto que yo recibí esa noticia, en mi cabeza hacían choques eléctricos, porque, o sea, mucha gente me hacía preguntas indiscretas en ese momento que querían que yo les respondiera como médico, y yo les decía, yo no sé qué va a pasar, yo no sé si el doctor dijo que ahí va a estar el bebé hasta que yo tenga el otro, ahí va a estar, yo no voy a hacer más nada. Y desde ese momento, desde el 28 de agosto, yo iba a chequeo cada 2 semanas. Mi esposo se ríe porque donde miro ese laboratorio analicen como Mayagua, yo le digo, yo no lo quiero ver, porque cada 2 semanas yo iba a que me estuvieran haciendo exámenes y chequeos y exámenes y chequeos, y así todo el mundo decía, pero ese niño muerto te va a matar al otro, y yo decía dentro de mi padre, dame paz, y yo tenía que volver a callar cuando quería explotar y decir muchas cosas. Entonces pasó ese tiempo desde agosto. Ya se imaginan, días enteros, noches enteras sin dormir, pensando qué iba a pasar con mi otro bebé. Y yo le decía, bueno, tu palabra dice, si tú me lo diste, tú sabrás qué hacer. Porque yo, si me preguntaba como médico qué era lo que yo iba a hacer, no sabía. Porque me decían, hacete el legrado, sacate lo que no sé qué. Y yo dije, Señor, yo voy a dejar que el doctor que me haga el ultrasonido sea quien decida. Dale la sabiduría, dale lo que sea necesario, pero yo voy a seguir el lineamiento que él me diga. Entonces él me dijo, no, así en un embarazo gemelar, cuando se pierde uno, usted va a dejar que el bebito fallecido se va a ir absorbiendo. Y el otro pues va a ir creciendo. Solo vamos a ir haciendo una serie de exámenes para ver que no vaya a fallecer usted ni el otro bebé, que estén bien. Pues bueno, le digo, así va a ser. Pues todo iba bien. Cada 2 semanas que yo iba a repetir ultrasonido, a repetir exámenes, todo iba bien, hasta que hay una muestra que mandan fuera del país, que es un examen, unos nombres todos raros que ni me recuerdo ya cómo se llaman, pero sí en un diagnóstico de uno de ellos me decía que yo tenía como el 90% creo que era de desarrollar lupus. Y el doctor me dijo, si desarrolla lupus, ahí sí es inevitable la muerte materna. Entonces yo me sentía tan como decepcionada, y yo le decía, mira Señor, hoy sí te voy a decir una cosa, eso yo no lo acepto. Yo acepto todo lo que me quieras poner de prueba y todo, pero ya que tenga lupus, no. Entonces me cerré en aquello y yo le pedí al Señor, pero al final ahí fue pasando todo, ya después no me quedó ni tiempo de hacer la prueba confirmatoria. Entonces pasó ese tiempo desde agosto hasta noviembre. Como el 9 de noviembre yo comencé con una molestia, y aquella molestia, y no me gustaba. Yo decía, esto aquí hay algo raro, pero yo no decía nada, yo solo clamaba al Señor que todo estuviera bien. De ahí el 11, que era un martes, que ya nos íbamos a venir para la iglesia, yo voy al baño. Y cuando voy al baño, yo sí miro que ya empecé con trabajo de parto. Había un sangrado que era el que no me gustaba, y yo le dije a mi esposo, me tenés que llevar a la libertad ahorita. Ahorita, me dice, sí, le digo yo, ahorita. Y entonces yo lo miré que no hallaba qué hacer.
Y cuando buscaba una cosa, otra y daba vueltas y no hallaba qué hacer. Entonces nos fuimos a La Libertad, le hablé a la ginecóloga y me dice que la revisen, me dice, según lo que miren, pues se viene para Comayagua mejor, me dice. Pues me revisó la doctora de La Libertad y todo, y de ahí me dice, no, me dice, usted ya empezó con trabajo de parto, dice, ya hizo expulsión de esto, lo otro, y el dolor, yo ya no lo aguantaba, era aquel malestar y todo. Entonces nos fuimos para Comayagua, y allá la doctora, la ginecóloga, solo me puso un supositorio que se me quitaron por completo los dolores. Pues él se quedó tranquilo y dice, bueno, dice, como ya se quitaron los dolores, ya pues está tranquilo, ya todo bien. Nos fuimos para Ciguatepec al día siguiente, que íbamos a la cita de ultrasonido control. Y ya cuando el doctor hizo el ultrasonido y todo, ya no lo miramos con cara de mucha alegría como con los otros ultrasonidos. Y le digo yo, ¿qué pasó? ¿Verdad que ya empecé con trabajo de parto? Sí, me dice. Ya empezó y aquí ya no hay vuelta atrás. Aquí ya pues vamos a tener que internarla para que le pongan antibióticos, le hagan esto, le hagan otro y de ahí me dice, yo la voy a mandar al hospital de Comayagua, pero de ahí lo más seguro es que la manden para Tegu, me dice, para el materno, para que le pongan lo que le van a poner y ahí pues va a ir evolucionando. Pero él se sentía tan tranquilo porque el doctor le había dicho que solo eran 10 días. Le dice, no, le dice, son 10 días para que cumpla cobertura antibiótica, para que le evalúen y todo. Pero de ahí él no se convenció mucho y le volvió a preguntar y le dice, doctor, le dice, ¿cuántos días es que va a estar mi esposa internada? Mire, le dice, yo la mando por 10 días, le dice, pero ella va a salir del materno, le dice, hasta que salga con su bebé en brazos. ¡Al materno! Dice César. Él creía que en el hospital de Comayagua, porque era un temor, pero un miedo de él de que me mandaran para el materno, que al final ese miedo lo tuvo que vencer, porque allá fuimos a parar al materno. Lo que temió. Sí, entonces, para no hacerle muy largo el testimonio, pues llegué al hospital de Comayagua, me recibieron los papeles, pero el doctor que me atendió me dice, no, me dice, usted ya tiene orden de que va para Tegu, y no se puede quedar. Y yo iba con toda la disposición, yo digo, por tal de que yo salga. A mí se me grabó mucho la frase que el doctor Freda, el que Ciguatepec, nos dijo, cuando le dijo a César, ella va a salir del materno hasta que salga con su bebé en brazos. Entonces yo le creí al Señor y yo dije, así va a ser. Yo voy a salir con mi bebé en brazos, dando un testimonio, dando una victoria de que voy a salir con mi bebé vivo, peleado y todo, procesado y todo, pero vivo. Amén. Pues allá, al ingreso y todo cada día se tornaba más difícil, donde pensábamos que al día siguiente no íbamos a amanecer, ni yo que estaba interna, ni los que estaban afuera esperándome. Pero pasaron los días, yo estaba muy tranquila, honestamente le digo, el miércoles, jueves, viernes, yo estaba súper tranquila. Yo decía, bueno, que me hagan la cesárea cuando tengan que hacérmela y ya estoy. Pero el sábado fue lo bueno. Cuando yo sentí, bueno, yo andaba tranquila y recuerdo que él en la mañana entró a la sala, lo dejaron entrar, me llevaba un café, entonces yo ya me sentía un poquito rara y digo yo, antes de que me digan que no puedo comer nada, no voy a tomar este café. Pueden decirme todo menos que el café, entonces me lo tomé. Al ratito de que me terminé de tomar el café, fui al baño. Cuando ya voy al baño, yo sí siento que ya algo viene para afuera. Y digo yo, no, pero no voy a hacer escándalo. Como pude me fui quedita y me fui a acostar. Y le digo a la enfermera, le digo yo, venga, le digo, ¿qué pasó? Me dice, hágame un favor, dígale a la doctora encargada de la sala, le digo,
que me haga la referencia para labor y parto, porque yo ya estoy expulsando el bebé. ¿Cómo? Me dice, enséñele, dice, asustada. No, le digo, solo dígale que me venga a revisar si quiere, y si no, que me haga el papeleo para que me bajen. Pero antes le digo, avísele a mi esposo que está allá afuera. Al final no supe si le avisaron o no. Entonces llegó la doctora, me revisó y me quedaba bien, me dice, ¿está bien? Porque yo la conocía. ¿Está bien? Sí, le digo, yo estoy bien. ¿Segura que está bien? Me dice, sí, le digo, sí estoy bien. Vaya, pues, te vamos a bajar, me dice, y ya tu bebé muerto ya viene en camino. Dice, lastimosamente, me dice, vas a tener que parirlo normal. Vas a tener que expulsarlo vaginal y esperemos en Dios, me dijo ella, que detrás de no venga el otro. Entonces yo sentía paz y digo yo, bueno, y si se viene por aquí, pues ni modo, algo Dios tiene que hacer. Pues entonces, eso era que empezaba yo con el malestar. Ya cuando el malestar me agarró bien fuerte, usted ni me pregunte porque yo sentí que ya no estaba aquí. Yo me desmayé, yo solo recuerdo que miré oscuro, caí en una camilla y eso fue todo. Ya de ahí cuando yo desperté, yo estaba cansada porque yo sentía literalmente que iba caminando. Era un dolor tan terrible, horrible, que yo no sé ni cómo explicarlo. Yo sentía que me estaban abriendo la matriz y yo solo recuerdo ya en el fondo que una voz me dijo, no puje, aguántese el dolor porque si usted puja, se trae al niño vivo para afuera. Dije yo, pues me voy a morir en este dolor porque yo no quiero que el niño se me muera. Digo yo, ahí si me quieren rajar dormida o muerta, que me rajen. Digo yo, ya estuvo. Y eso fue todo. Ya de ahí cuando yo acordé, ya me tenían en la sala de expulsivo, pero yo ya había reaccionado. Y me dice un doctor, el que me atendió, me dice, ya expulsó Pamela, me dice, aquí está ya el bebecito, pero la placentita quedó adentro. No expulsó la placenta, entonces hay que esperar, me dice, que no le vaya a dar fiebre, que no vaya a presentar alguna reacción, porque se nos puede complicar todo. Bueno, le digo yo, pues hay que esperar. Entonces la enfermera sacó al bebé y me dice, ¿lo quiere ver? Claro que sí, le digo, sí lo quiero ver. Entonces me lo llevó, así en las 2 manitas, y me dice, mire, era un varoncito, ya estaba formadito, tiene esto, quiere que le ponga su nombre, me dice, en el brazalete, para que lo llevemos a la morgue y su esposo se lo lleve, o quiere que lo deseche en el basurero. No, le digo yo, hágame lo legal porque yo lo parí. Déselo a mi esposo que él también tiene que ver qué va a hacer. Sí, está bien, dice. Entonces, ya de ahí está la otra parte que él compartió, la parte que le tocó a él, que no me tocó a mí, gracias a Dios. Porque hasta ahí yo creo que ya no hubiera aguantado. Entonces, ya del momento que expulsé, me ingresaron y así me dijeron, nada por boca, ni café, ni agua, ni nada, porque aquí ya solo vamos a esperar un cupo en quirófano para operarla y sacarle al bebé. Entonces, yo dije, bueno, ya cuando me ingresaron, yo estaba tranquila porque hasta ahí todo iba bien. Ya cuando empecé yo, que sentía aquella incomodidad y aquel malestar, y me pusieron un monitor porque el niño estaba súper, el corazoncito le estaba latiendo tan rápido, era lo que ya se quería salir. Y resulta que esa noche no me pudieron hacer la cesárea porque no había culpa. Me tocó esperar y ya ahí sí yo ya sentía que ya no podía más porque ya la vida de David ya sí literalmente corría peligro, ya no podía estar él más adentro. Y me decía la enfermera, mire, me dice, si ese niño aguantó casi más de 2 meses con el otro muerto, ¿por qué no va a aguantar una noche más? Me dice, para que le hagan cesárea mañana. Y yo dije, es cierto. Y aquello llenó mi corazón de paz. Y ahí yo sentía que, digo yo,
bueno, si es cierto, el Señor ha estado conmigo todo este tiempo atrás, no me va a dejar en el último momento. Y venía una canción que el Señor ponía, que era la de Francisco Orantes, que me decía, confía en el Señor. Y yo cantando aquella canción dentro de mí, cantándola y cantándola. Yo creo que fue la noche que más canté, porque como no tenía otra opción, tenía que cantar. Y yo, bueno, la voy a seguir cantando porque lo más triste es que ni me la sabía, yo no sé, solo una parte iba a repetirla y ahí suavecito o en la mente y todo, pero esa fue una noche eterna hasta el día siguiente que ya sí me pudieron hacer la cesárea. Bueno, y yo pensé que ahí iba a terminar todo. Digo, bueno, chequenme a mi niño y nos vamos, y en la casa yo voy a decirles que yo lo puedo en la casa y todo. No, y lo triste fue que como nació prematuro, entonces no podía respirar solito. El primer día, después de 12 horas de cesárea, que me tocó levantarme y ir a buscar al niño, después de Dios, tía Cheli sabe que yo sentí que de verdad me moría, porque voy a buscar a mi bebé y me dicen, no, su niño no está aquí, ya se lo llevaron. ¿Cómo le digo? ¿Me lo llevaron para dónde? Para su sala, y corriendo de arriba abajo con 12 horas de operada, subiendo gradas buscando al niño porque supuestamente me lo habían llevado. Y yo, Dios mío, pero yo, no, ya después bajé otra vez y tía Cheli, hubo un rato que más bien me asustó, me dice, allá va, dicen, aquella incubadora, me dice. Y saco yo de aquella incubadora a la carrera y pelando a aquel niño que era mío y me dice, ¿qué le pasa? Es que aquí llevan a mi niño, ¿y cómo se llama? Me decía, este niño no es suyo, vaya a buscar el suyo allá. Y yo asustada y llorando y todo, ya no hallaba ni qué hacer. Entonces me regresé a la sala y cuando entro, que ya me presentan delante del bebé, que ya me toca la realidad, mi corazón se quebrantó de una manera que ahí sí grité. Y lloré y todo el rato que estuve ahí con mi bebé, lloré y no hallaba qué decir. No me salían ni palabras de agradecimiento ni nada, porque miraba que era cosita tan pequeña, que no pesó ni las 3 libras, con un respirador artificial, viendo cómo su pecho bombardeaba para poder hacer un esfuerzo y poder respirar. Y yo le dije, realmente, Señor, yo nunca, si me hubieras preguntado, yo nunca te hubiera dicho que estaba capacitada para esto. Pero me tocó vivirlo y me tocó, pues, al final superarlo con la ayuda de Dios, porque si me preguntan en mis fuerzas humanas, jamás una madre se siente capacitada para vivir todo lo que nos toca con nuestros hijos. Y yo le doy gracias a Dios porque yo le digo, yo estoy dispuesta a hacer ese odre nuevo para que ese vino nuevo sea derramado. Gloria a Dios. Entonces yo le invito a usted que si usted está en un proceso difícil de confiar, de creer en el Señor, dígale, Padre, yo te doy gracias porque yo sé que soy este odre nuevo que estás preparando para derramar ese vino